director general del Instituto Finlay de Vacunas, y el doctor Eduardo Ojito Magás, director general del Centro de Inmunología Molecular. Con ellos estaremos compartiendo nuestra mesa redonda de hoy, información de primera mano que sé que será de mucho interés para nuestro pueblo y también para quienes nos están viendo en otras partes del mundo. Así que los invito a que nos acompañen en esta mesa redonda de hoy. El rebrote de COVID-19 en todo el mundo, que ha dejado cifras espeluznantes a lo largo de enero y en este comienzo de febrero, en la cantidad de contagiados a nivel mundial y la cifra de muertes, pues ha centrado la atención de toda la opinión pública internacional y también de la nuestra en el tema del desarrollo y la aplicación de las vacunas contra la COVID-19. En el caso particular de nuestro país, por supuesto que la mirada está puesta en el desarrollo de candidatos vacunales cubanos. Me gustaría comenzar esta mesa redonda hablando con el doctor Eduardo, si en esta batalla científica y tecnológica que se ha planteado a nivel mundial para enfrentar la COVID-19, es acertada la estrategia cubana de trabajar a la vez en 4 candidatos vacunales. ¿Qué posibilidades reales tiene de desarrollo? ¿No sería más correcto centrarnos quizás en 1 o dos candidatos? ¿Vamos nosotros a un ritmo adecuado en la investigación y el desarrollo de estos candidatos? Buenas tardes, Randy, a ti y a todo nuestro pueblo que nos ve y nos escucha. Bueno, esa pregunta la hemos visto en las redes sociales y también, bueno, colegas nos han preguntado precisamente sobre estos temas, ¿no? ¿Por qué trabajar en 4 candidatos y por qué no concentrar los esfuerzos en uno de ellos, ¿no? Desde que surgió la epidemia en China, hemos explicado en otras oportunidades, nosotros comenzamos a pensar en trabajar en el tema de desarrollar una vacuna. Cuando se convirtió en pandemia, aceleramos todo el proceso de desarrollo. En un inicio no existía tanta información y nosotros, bueno, hicimos un diseño donde incluso teníamos muchos más propuestas de candidatos vacunales que las que hoy estamos ya trabajando. A medida que fueron apareciendo informaciones y a partir de nuestras propias experiencias, bueno, se fueron descartando variantes de las que habíamos diseñado inicialmente y nos hemos concentrado en estos 4 candidatos que hoy se encuentran en estudios clínicos ya en humanos. ¿Por qué los 4 candidatos? O sea, hay 3 elementos fundamentales por el cual nosotros hemos decidido, después que los resultados de estos candidatos en los estudios preclínicos, en los diferentes modelos animales fueron positivos, decidimos entonces ir en paralelo y utilizarlo en la clínica. Pero antes de referirme a esos 3 elementos, quisiera explicar qué tiene de común estos 4 candidatos. O sea, estos 4 candidatos utilizan, el tipo de antígeno que utiliza es el mismo, los 4. O sea, que es el dominio de unión al receptor, que forma parte, hay una imagen que se pudiera poner donde aparece el virus, una imagen que teníamos. Este es pueden ver el virus, ¿no? Que lo vemos todos los días en la televisión, el virus que ha causado tanto daño. Este virus tiene en su superficie una proteína, la espiga que se le llama, y a su vez, bueno, le podemos dar ahí, debe aparecer otra imagen, cuando hacemos, digamos, una imagen más ampliada de esa espiga, donde se ve incluso hay un dominio que está en verde, aparece en verde en la pantalla, que es el que se une al receptor de la célula, donde después el virus se incorpora. Y desde un inicio se vio en los experimentos que cuando se logra bloquear con anticuerpos esa región, entonces se inhibe la entrada del virus a la célula. O sea, despertar una respuesta inmunológica contra esa región podría ser efectivo entonces en neutralizar neutralizar el virus, o sea, evitar que el virus penetre a la célula. Por lo tanto, esa fue la apuesta que se hizo en la organización, o sea, trabajar con este antígeno. Ahora, nosotros tenemos capacidades de obtener moléculas recombinantes, tanto en bacterias, en levaduras, en células de organismos superiores, o sea, en células de mamíferos. Empezamos a insertar la información genética, hacer estos trabajos de ingeniería genética de este segmento en bacterias, en levaduras y en células de organismos superiores. La de bacterias la descartamos. Los primeros niveles, las pruebas, los niveles de inmunogenicidad no eran los requeridos. Pero sí
en tanto la variante en levadura como la variante en células de mamíferos, despertaba una respuesta inmunológica adecuada. Y como tenemos la capacidad de producir en unas instituciones como el Centro de Inmunología Molecular esta proteína en células de mamíferos y en el 6GB para producir en levadura, bueno, decidimos ir en paralelo y establecer esos procesos de obtención de este antígeno. Las vacunas se diferencian entre ellas ya en la formulación, o sea, las vacunas del Instituto Finlay utiliza este antígeno de células de mamíferos en varias formulaciones y las del 6GB, el antígeno de levadura, en otras 2 formulaciones. Las formulaciones, a su vez, forman parte de plataformas que ya teníamos nosotros en nuestras instituciones, que son plataformas, como se ha explicado en otro momento, donde que hemos usado para otras vacunas que tienen demostrada seguridad y efectividad, y se decidieron entonces evaluar esas plataformas. Entonces, decía de 3 aspectos fundamentales. Quería estos elementos introductorios para explicar ahora lo siguiente. Si las vacunas marchan bien, y hoy vamos a explicar aquí los resultados que se tienen hasta el momento, pero todavía, o sea, nosotros no podemos decir todavía que la vacuna es efectiva, pero por eso hay que seguir culminando los estudios que están planificados. Y no podemos apostarle a una variante y que después los estudios no den los resultados esperados. En ese momento no tendríamos que entonces empezar de nuevo. Entonces, y esto es muy serio y bueno, hemos decidido como estrategia avanzar, una de las razones por las cuales avanzar. Hay otra razón que se la mencionaba antes, o sea, si nosotros lográramos, digamos, que una de las vacunas del Finlay y una de las vacunas del 6GB, los resultados fueran positivos, tendríamos capacidad para al mismo tiempo producir mucha cantidad de vacunas. Si tenemos una sola vacuna, las capacidades, o sea, nosotros tenemos ya incluso programado cómo vamos a ir incrementando las cantidades de vacunas mes por mes. Tenemos planificado cuántas vacunas vamos a tener en marzo, en abril y así, hasta el mes de diciembre. Y tenemos planificado cuántas van a tener fabricadas las vacunas del Finlay, cuántas va a tener fabricadas las vacunas del 6GB. Y una vez que combinen los resultados, que terminen los resultados, nosotros vamos a tener dosis de vacuna para comenzar una campaña de vacunación. Y como hemos dicho en otros momentos, nuestro país será uno de los primeros países que podrá inmunizar a toda su población. Y además, esta vacuna también, eso también lo hemos explicado, una variante de esta vacuna a lo mejor va destinada a Hoy se va a explicar, por ejemplo, hay el fenómeno de los convalecientes que tienen bajos niveles de respuesta. Bueno, una de esas vacunas ya se está pensando en destinarla a eso, lo va a explicar el doctor Vicente Ver. Hay vacunas, nosotros estamos evaluando dentro de las variantes de vacunas, unas con una dosis de 25 microgramos, otras con otra dosis de 50 microgramos. A lo mejor la de los niños es de 25 microgramos. Por ejemplo, la vacuna de hepatitis B, los niños utilizan 10 microgramos y los adultos 20 microgramos. O sea, que por eso es que para después posicionarla en los diferentes grupos etarios, etcétera. O sea, esas son las razones por las cuales hemos decidido avanzar con estas 4 vacunas. Es decir, tendríamos muchas más variantes para poder enfrentar un virus como este que es tan complejo. Incluso estaba viendo hoy informaciones de lo que está ocurriendo con las vacunas en el mundo, la carencia de vacunas realmente, muy poca gente ha podido llegar a la segunda dosis todavía, concentrados todos en el primer mundo esas vacunas. Y eso me lleva también a una pregunta a usted, porque entre las muchas opiniones que hemos recibido en estos días está en ver el rebrote en Cuba y la necesidad de poder enfrentar una epidemia como esta, o una pandemia ya, porque tiene carácter mundial, por supuesto. Las personas dicen, bueno, si hay otras vacunas, ¿por qué en lo que nosotros terminamos la nuestra no vamos utilizando algunas de las que se han producido quizás en otros países cercanos o otros países lejanos que ya tienen la vacuna? Mira, Randy, no hay suficiente cantidad de vacunas. Hasta la fecha, solo se ha podido disponer y se han aplicado 108 millones de dosis de vacuna. Que eso significa un poco más del 1%. O sea, en estos momentos de la población mundial solo se ha vacunado alrededor del 1.4, 1.5% de la población mundial. Los países que más han vacunado es Estados Unidos, en dosis de vacunas totales. Estados Unidos, China. O sea, hay solo 13 países que han aplicado más de 1 millón de dosis de vacunas. No hay suficiente cantidad de vacunas realmente en estos momentos. Se ven las noticias. Bueno, en tal país empezaron a aplicar la vacuna, pero realmente empiezan a aplicar 200.000 dosis. O sea, no hay cantidad suficiente de vacunas y se ha visto ahí contratos ya preestablecidos que existían ya desde tiempos anteriores, no se están cumpliendo.
Y además hay otro elemento, ese es el elemento fundamental. Que además, para tener una dimensión, la mayoría de estas vacunas necesitan al menos 2 dosis. Estamos hablando que se necesitarían, suponiendo que fuera una de ellas la que se aplicara, 14.000 millones de dosis para poder inmunizar al mundo entero, más de 14.000 millones de dosis. Exacto. Nosotros hoy, haciendo un ejercicio hoy, ¿no? Que no es el ejercicio que va a ocurrir después en la realidad, pero al ritmo de vacunación que ha ocurrido hasta ahora, se requeriría 21 años para vacunar a la población completa. Eso es un ejercicio que hemos hecho, por supuesto, que el ritmo de vacunación se va a incrementar a medida que haya más dosis de vacuna. Una universidad estadounidense que ha hecho estudios sobre la capacidad de producción y lo que se va haciendo, dice que no menos que 2023, o sea, hasta el 2023 por lo menos, no se habrá inmunizado la población mundial con esta vacuna, si se lograran las capacidades de producción que ellos están proyectando. Exactamente, y hay un fenómeno también que son los precios a los cuales se están comercializando las vacunas en estos momentos. O sea, los precios varían, por lo menos en los datos que nosotros hemos podido recibir, que hemos podido conocer. O sea, las dosis varían entre $35 una dosis, digamos ya en compras, digamos públicas, en grandes cantidades, porque el precio cuando se aplica a una clínica privada es mucho mayor que ese, pero digamos en compras públicas de grandes cantidades de vacunas, $35 una dosis, $32 la dosis, 19, 15, 12, 10, o sea, entre 10 y $35 es lo que hemos visto. O sea, para inmunizar a 1 millón de personas, que hagan falta 2 millones de dosis, o sea, por 10 son 20 millones de dólares. O sea, que realmente es otro de los fenómenos que existen en estos momentos. O sea, esperemos que los precios de la vacuna bajen también para que tenga acceso a los países más pobres. Y a eso habría que añadir que algunas vacunas como la de Pfizer, por ejemplo, no solo es el costo de la dosis en sí, sino también que además hay que tener equipos de refrigeración de menos de 70 grados, que son costosísimos, para poder sostener una vacunación de ese tipo. Exacto, por ejemplo, esa es una de las ventajas que tiene, en este caso, los candidatos vacunales que nosotros utilizamos, que no requiere temperatura de congelación para su cadena de frío, temperatura de 2 a 8 grados, que son las típicas en muchas de las vacunas. Y nuestra vacuna tiene otra ventaja con respecto a otras que en estos momentos se están utilizando, es que el fenómeno de la aparición de nuevas variantes del virus, que ya se está hablando de aplicar una tercera dosis de la vacuna para incrementar después vamos a hablar de eso, pero, la inmunidad, pero hay algunas de esas vacunas que no pueden aplicar una tercera dosis, porque por su naturaleza, porque son las vacunas estas que son de adenovirus, que aplican 2 dosis, una tercera dosis no funcionaría, o sea, tendrían que buscar otra opción de vacuna para una dosis de refuerzo. Y en el caso de nuestra vacuna, bueno, es posible aplicar dosis sucesivas de refuerzo. Bueno, de hecho hoy se hablaba también de que la segunda dosis de la vacuna, en algunas de las que se han aplicado ya, está provocando reacciones más allá de las que ellos pues esperaban, y eso es parte también de la dinámica en la que se mueve este mundo. Vacunas que se han obtenido en muy corto tiempo, que son una respuesta de la comunidad internacional a esta situación, pero que evidentemente sigue siendo una respuesta minoritaria a la gran pandemia que estamos viviendo y de la que están excluidas las grandes mayorías todavía de este mundo. ¿Por dónde vamos nosotros? ¿Cuáles son los estadios en que están hoy los 4 candidatos vacunales cubanos? De eso estaremos hablando ahora en nuestra mesa redonda. Gracias, Eduardo. Tenemos que desarrollar las producciones de la inteligencia. Y ese es nuestro lugar en el mundo, ¿no? Bueno, hablemos ahora en esta mesa redonda de los 2 primeros candidatos vacunales que trajimos aquí a este espacio y que se dieron a conocer mayo, si no recuerdo, abril-mayo del pasado año. El doctor Vicente Pérez como director general del Instituto Finlay de Vacunas, todo un optimista y un convencido de que lograremos la vacuna y buenas vacunas para enfrentar a la COVID-19, está esta tarde de nuevo con nosotros. Y me gustaría, doctor, porque hay muchas preguntas, también muchas
dudas de la población, porque estamos hablando de 4 candidatos a la vez, diversas fases. Las personas se preguntan, bueno, pero si Soberana 01 salió primero, ¿por qué ahora está más lenta que Soberana 02? ¿Qué cosa es aplicarlo para un tipo de enfermo y otros no? ¿Y por qué para los niños es diferente? Es decir, me gustaría un poco ilustrarle a nuestros televidentes y radiovidentes, a quienes nos están viendo en diversas partes del mundo, cómo marchan en este momento Soberana 01 y Soberana 02, porque la 02 pues hoy tiene un estadio, podríamos decir, más adelantado. ¿Qué perspectivas hay con estos ensayos clínicos y las fases en las que estamos? Sí, muy buenas tardes, Randy, muy buenas tardes a todo nuestro pueblo, que estamos seguros que nos sigue, porque realmente el desarrollo de las vacunas es algo muy importante. Para mí es un gran honor siempre estar aquí. Es un compromiso muy grande, porque cuando uno aparece aquí es importante señalar que uno está representando a cientos de personas que no descansan desde que nos empezamos a enfrentar al desarrollo de la vacuna. Y realmente lo que se ve a lo mejor es se personifica en alguien, pero realmente uno está representando a muchas personas que han hecho un esfuerzo muy grande. Y yo pienso que lo primero que nosotros queremos hacer cada vez que hablamos de esto es rendirle un homenaje a todas esas personas que realmente cada vez son más, porque cada vez se extienden más los estudios, y que realmente están haciendo un esfuerzo máximo para poder llegar hasta allá. Entonces, para comenzar, yo he traído algunas pantallas. Quisiera explicar, si me pueden presentar la primera pantalla. Sí. A mí siempre me gusta sí, porque si no... Acá la tenemos. Perfecto. A mí siempre me gusta utilizar un lenguaje más sencillo para que las personas entiendan. Me disculpan los científicos que a lo mejor pueden estar viendo, pero a lo mejor simplificar demasiado el fenómeno. Siempre nos gusta explicar que lo que estamos tratando de hacer nosotros, aunque la mayor parte de las vacunas están tratando de hacer lo mismo, es impedir que la llave que tiene el virus, que se puede ver ahí, logra abrir el candado de la célula. Ahí podemos ver, la próxima, por favor, la próxima pantalla, podemos ver qué es lo que aspiramos nosotros. Aspiramos a que se generen anticuerpos, y esos anticuerpos simplemente molesten a la llave y no dejen que la llave abra la cerradura. Y por lo tanto las vacunas serán tan buenas en la medida en la que induzcan más anticuerpos, y en la medida en la que esos anticuerpos tengan realmente no solamente más anticuerpos, sino que esos anticuerpos sean funcionales, o sea, que logren evitar que esa llave abra la cerradura. Y es lo que lograría. Para tener una idea de cuáles son los retos que tenemos, la próxima, por favor. Eso que estamos viendo en pantalla, cada una de esas bolitas que se ve, que hemos tratado de ilustrar para que se vea mejor, cada una de esas bolitas es una persona, los niveles de anticuerpos que tiene una persona de un panel de convalecientes cubanos que se ha creado a partir de los esfuerzos de varias instituciones, fundamentalmente el Centro Nacional de Genética Médica, que ha estudiado a estas personas, y son representantes de todo el espectro que tenemos de convalecientes, que van desde el asintomático hasta el grave, porque realmente hay una respuesta inmune diferente en cada uno de los diferentes espectros de la enfermedad. Mientras más las bolitas que están arriba en la escala son los que más títulos de anticuerpos tienen, las bolitas que están, y vemos que el espectro es muy amplio, o sea que las personas que terminan la enfermedad, salen algunos con muy bajos títulos de anticuerpos y otros salen con más altos títulos. Lo que se le pide a las vacunas es que al menos a niveles de anticuerpos suficientemente capaces como los que tienen los convalecientes. Y ese es el reto que tenemos, al menos ser tan buenos como la enfermedad, induciendo una respuesta inmune. Es decir, a ese cuadro arriba, ¿no? Al menos a la media de ese cuadro, e idealmente a la parte de arriba, donde están las personas que mejor han respondido. Entonces, bueno, vamos a ver dónde estamos en Soberana 01 con respecto a ese reto que tenemos de tratar de llegar a inducir una respuesta inmune a ese nivel. Como el reto es grande, en el caso de Soberana 01, en un momento determinado llegamos a estudiar 5 formulaciones, porque necesitábamos ajustar las cantidades de cada uno de los componentes para ver con cuál logramos maximizar esa respuesta inmune. La próxima, por favor. Ahí podemos ver en esa pantalla a la derecha de los convalecientes, ahí podemos ver
tres fórmulas de Soberana del ensayo de Soberana 01. El ensayo Soberana 01, que es el que se está concluyendo ahora, que hemos hablado varias veces, fue un ensayo que incluyó 60 sujetos divididos en 3 grupos. Ahí vemos el grupo azul, el verde y el carmelita. Cada uno de esos grupos induce títulos anticuerpos en un grupo de personas en la parte de arriba, similar al convaleciente, otro en la parte de medio y otro en la parte de abajo. Además, este ensayo demostró que la vacuna es muy segura. O sea, nosotros estamos concluyendo la fase 1, que en total incluyó 100 personas, porque están los 2 primeros que empezamos en agosto. En total, esas 100 personas demostraron lo que aspira a ser una fase 1 de un ensayo clínico, demostrar que la vacuna es segura. Pero nosotros necesitábamos además ver cuán buena era la vacuna, induciendo una respuesta inmune para seleccionar cuál de esas fórmulas íbamos a avanzar. Y eso comenzamos a ver, podemos ver en esa pantalla como realmente ahí tenemos en el orden de 80 a 90% de las personas tienen una inducción de anticuerpos contra el virus, lo cual consideramos que es un resultado ya positivo. En la próxima pantalla, en ese mismo grupo, nosotros habíamos decidido que uno de esos grupos, el de menor dosis, iba a recibir una tercera dosis. ¿Y qué encontramos cuando apareció la tercera dosis de ese grupo? Fíjense que en el grupo que está a la derecha, en el grupo carmelita, cada una de las bolitas es uno de los sujetos después de la segunda dosis. Y después encerrado en un círculo rojo está qué pasó después de la tercera dosis. Se ligó mucho. Y como vemos, después de la tercera dosis, prácticamente todas las personas que participaron en el ensayo se movieron a la parte superior, donde están los que mejor responden de los convalecientes. Y eso fue un hecho muy importante que nosotros encontramos en este ensayo, es parte de la conclusión. Por lo tanto, nosotros a partir de estos resultados, donde llegamos que a un 95% de las personas responden con anticuerpos, no todo es que respondan con anticuerpos, esos anticuerpos tienen que tener la capacidad de bloquear la llave, como habíamos hablado. Pero lo primero que hace falta es que tengan anticuerpos. Y aquí hay un primer objetivo logrado, o sea, logramos que tengan anticuerpos. Y esa tercera dosis tiene un papel muy importante. A partir de esto que encontramos con esta tercera dosis, decidimos, sobre todo además a partir del problema con las cepas mutantes que bajan la capacidad neutralizante del suero, decidimos que teníamos que explorar antes de seguir a la fase 2, por favor la próxima, teníamos que explorar qué pasaba entonces con la capacidad de bloquear la llave. Y aquí hay un ensayo que se utiliza para tratar de ver el porciento en el cual los anticuerpos son capaces de bloquear la llave. Aquí tenemos otra vez la franja roja con los convalecientes, subrayado en el círculo rojo los que mejor tienen capacidad de inhibir la llave. Y aquí en la próxima pantalla podemos ver que después de la segunda dosis hay un porciento importante de personas que inhiben bien la llave. En la medida en la que subimos hay mejor inhibición, pero la tercera dosis es mucho mejor. Después de la tercera dosis hay un porciento de participantes en el ensayo que realmente llegan a niveles muy importantes de inhibir justamente la capacidad de esta llave de entrar en el virus. Nosotros también tenemos, hay un ensayo también de neutralización que es con el virus vivo, que también se hace en paralelo a esto. También tenemos resultados de neutralización viral, que en este caso no hemos querido traerlos todo completo porque no es tan completo, es un ensayo más complejo que demora un poco más, pero en algunos de estos casos se corrobora que realmente también eso se corresponde con una neutralización del virus vivo, lo cual dice que realmente la vacuna está funcionando bien. Estos son criterios realmente para pasar a una fase 2-3 ya, porque estamos hablando que una vez que completemos el estudio, decidimos ponerle una tercera dosis a todos los participantes para ver en cada grupo cuál respondía mejor después de la tercera dosis, y a partir de ahí, ya estaríamos en condiciones de empezar una fase 2-3, que la próxima pantalla, que nosotros pensamos que debe estar, se ve un poco chiquita la pantalla, debemos estar empezando una fase 2-3 en el mes de marzo, y esta fase 2-3 a partir de la incidencia que estamos teniendo del virus en este momento en el país se debe mover entre 40 a 50 mil personas. Ya esto sería una fase 3 por supuesto que debe tener un grupo placebo, siempre tiene que tener un grupo placebo, lo dicen las normas internacionales y es parte de lo que estamos nosotros moviendo. Eso con respecto a Soberana 1, o sea, Soberana 1 ha avanzado bien, está concluyendo la fase 1 con resultados muy positivos.
tenemos más de una fórmula que funciona muy bien y por lo tanto tendremos que tomar la decisión de si nos vamos a ir con una fórmula o con dos fórmulas de Soberana 1 a la fase 2 próximamente en marzo. Por eso Soberana 01, a pesar de haber sido la primera, ha tenido un poquito más de tiempo de ensayo clínico, ¿no? Sí, vamos a explicar, primero por la búsqueda dentro de las 5 fórmulas y después hay una propiedad de Soberana 2 que la vamos a explicar ahora rápidamente, que también hizo que Soberana 2 se moviera más rápido. Se moviera más rápido. Entonces, Soberana 02. Soberana 02, estamos hablando que inició una fase 1 más tarde, la inició en noviembre, diciembre. Empezamos a avanzar en esa fase 2. Ahí podemos, la próxima pantalla, por favor. Ahí podemos ver, hay 3 columnas. La primera columna son los anticuerpos de la persona antes de inmunizarse. La segunda columna es después de la primera dosis y la tercera es después de la segunda dosis. Este ensayo fase 1 de Soberana 02 mostró igualmente que es una vacuna muy segura y esto nos dio un criterio de pasar a la fase 2, pero el segundo criterio importante y es que se puede ver que después de la primera dosis ya hay un número importante de personas que responden con título anticuerpo y eso realmente es un criterio de éxito. Si bien esos niveles de anticuerpos no son suficientes para proteger que haya una respuesta en la primera dosis, lo consideramos un criterio de éxito que nos permitió tomar la decisión entonces de iniciar la fase 2 sin esperar a que terminara la fase 1 completamente. Y por lo tanto, bueno, pasamos a la fase 2. También encontramos un fenómeno en la próxima pantalla. Esta es una diapositiva, la única muy técnica que tenemos, pero estos son resultados ayer por la noche y no queríamos dejarlo de mostrar. Ahí estamos encontrando también en esa fase 1 de ensayo clínico que más del 70% de las personas tienen una fuerte respuesta celular a la vacunación. Esto ocurre fundamentalmente con Soberana 02. No lo vemos a esos mismos niveles con Soberana 01 y es una propiedad que encontramos que puede tener implicaciones y que bueno, que veremos cuáles son las implicaciones, porque está claro que la respuesta no solamente anticuerpo, la respuesta anticuerpo cuando se acompaña con la respuesta a la célula es mucho más efectiva y funciona mucho mejor y genera además memoria en cierto sentido. La próxima, ahí nosotros vemos ya resultados de la fase 2, a partir de ahí iniciamos una fase 2A, esta fase con 100 participantes en 2 grupos de 50, hay que destacar que ya en la fase 2A nosotros pasamos ya de la población de 19 a 59 a una población hasta los 80 años, o sea que el resumen de la columna azul, donde estamos comparando cómo respondieron los sujetos del ensayo, comparando con la roja, que son los convalecientes, nos dice que bueno, que incluso llegando hasta los 80 años hay una respuesta muy similar a la que teníamos de 19 a 59. Y es una respuesta buena a partir hasta la segunda dosis, en la cual hay un porcentaje importante de personas que responden con un título de anticuerpo. Esto nos permite, con estos 100 participantes, nos permitió confirmar seguridad y a partir de confirmar seguridad es que recibimos la autorización para pasar a la fase 2B, que ya tiene 810 participantes. 810 participantes, de los cuales hay aproximadamente unos 100 que son placebo, porque las regulaciones nos obligan a hacerlo. De esos 810 participantes, hay 700 que ya recibieron la primera dosis. Este es el ensayo que estamos desarrollando en dos sedes. Plaza y en la Lisa, en ¿no? Plaza en la Lisa, y fundamentalmente ahí ha habido una labor muy destacada del Policlínico 19 de abril, que bueno, como área de atención primaria ha tenido una extraordinaria capacidad en realizar este ensayo. Estamos hablando entonces que tenemos anticuerpos, tenemos la capacidad de inducir anticuerpos, y entonces pasamos a ver la próxima pantalla, cómo esos anticuerpos, qué capacidad tienen esos anticuerpos de la próxima pantalla, de inhibir que la llave se conecte con AC2. Ahí nos encontramos, ahí cada uno de esos puntos, ustedes ven que son puntos que tienen que ver, o sea, la media, que es la raya, está cerca de la raya convaleciente, y bueno, por lo tanto, consideramos que este es un resultado muy positivo. La próxima. Sin embargo, ante el fenómeno de lo que vimos con Soberana 01, que una tercera dosis de Soberana 01 tiene la capacidad de incrementar de manera importante el título de anticuerpo, nosotros decidimos que un pequeño grupo de los que se habían vacunado primero con Soberana, de los que llamamos Centinela, que se habían vacunado primero con Soberana 02, ponerles una tercera dosis, en este caso de Soberana 01.
que es solamente el antígeno, no es un antígeno conjugado. Y miren el círculo rojo lo que pasó con esas personas. Esas personas se movieron a la parte más alta de la curva de inhibición de la llave. O sea que realmente tienen una de las mejores respuestas que hemos visto hasta este momento con respecto a la capacidad de generar su función. Eso que están trabajando en 2 vacunas a la vez, en 2 candidatos vacunados a la vez, ha permitido también buscar una respuesta conjugada que sea más efectiva. Tomar esa decisión. Sí, entonces esto es un resultado muy importante, por lo tanto nosotros decidimos y tuvimos el permiso de la autoridad regulatoria de aplicarle una tercera dosis a las personas que participaron en la fase 1. En este momento esa tercera dosis ya se aplicó, estamos esperando los resultados. Si confirmamos los resultados que tuvimos con el primer grupo, ya solicitamos poderle aplicar una tercera dosis a todas las personas que están participando en la fase 2, y si realmente todo esto se confirma, realmente estaremos en condiciones de evaluar en una fase 3 qué pasa con un esquema de 2 dosis y qué pasa con un esquema de 3 dosis. En este caso de 2 más 1, porque serían 2 de Soberana 2, posiblemente una de Soberana 1 o de la misma. Y por lo tanto estamos a las puertas de tener todos los elementos que nos harían falta para iniciar una fase 3 de estudio. Nuestra aspiración es iniciar la fase 3 de estudio en el mes de marzo. ¿Cuántas personas involucraría? Estamos diseñando exactamente en este momento, el diseño nos está dando 42.600 participantes. Es un ensayo que lo vamos a hacer, por supuesto, en Ciudad de La Habana, en varios municipios, el diseño que estamos haciendo. Estamos hablando que es un ensayo que debe llevar placebo, un ensayo que varía un grupo de 2 dosis, un grupo de 2 más 1 y un grupo de placebo. Y que bueno, que pensamos, como decíamos, iniciarlo en el mes de marzo. Al mismo tiempo, bueno, está en marcha la producción de la vacuna. O sea, nosotros estamos en la fase escalada de la vacuna. Justamente hoy estamos haciendo el primer gran lote de más de 100.000 dosis de vacuna a partir del antígeno obtenido del Centro de Inmunología Molecular, de las primeras cantidades de escalado. Para poder hacer esa fase 3. Estamos haciendo el escalado de Soberana 02. También empezamos a hacer el escalado de Soberana 01 también, para en primer lugar tener las dosis de hacer la fase 3, es el primer elemento, pero además estamos pensando en que, bueno, la próxima, por favor, ahí hemos hecho un dibujo de una casa y vamos a explicar rapidito esa casa qué cosa es. Nosotros consideramos que evidentemente arrancaremos la fase 3, pero obviamente la capacidad que vamos a tener de producir la vacuna debe reflejarse en tener un impacto en la población. Nosotros, ¿cómo vemos eso? Evidentemente nos parece que hace falta tener en cuenta 4 pilares. O sea, un primer pilar es que nosotros tenemos que tener suficientes evidencias de que la vacuna funciona, para decirlo en el lenguaje coloquial. Y por lo tanto, bueno, hay que tener un grupo de resultados que nos faltan todavía, que están por llegar y que pueden confirmar que realmente los niveles de funcionamiento de la vacuna son suficientes para irnos a una fase 3 y además a una extensión de esa fase 3. Ese es uno de los pilares. El segundo pilar es el pilar regulatorio. Nosotros sabemos que el centro, todas las autoridades regulatorias en todos los países son los encargados de proteger a la población. Y por lo tanto, hay guías internacionales para tratar de hacer eso que se han ido modificando ante la situación de emergencia COVID, pero evidentemente esas guías modificadas implican ciertos requerimientos, por lo tanto nosotros tenemos que tratar de apegarnos lo más posible a esos requerimientos con la extensión que vayamos a ir haciendo la vacuna. Ese es un segundo elemento. El tercero es tener en cuenta la emergencia en la que estamos. Hay necesidad de aplicar la vacuna y por lo tanto ese es un elemento. Y por lo tanto pensamos que necesitamos encontrar la manera, teniendo evidencia y apegándonos a las regulaciones, de aplicar la vacuna. Y el cuarto es que esa aplicación debe ayudarnos a construir la eficacia de la vacuna también. No puede ser una aplicación que no nos dé los datos de la eficacia. Y por lo tanto estamos diseñando la manera de hacer eso. Nosotros pensamos que ya en el mes de abril debemos llegar al primer 1.000.000 de dosis de vacuna. Y por lo tanto eso sería parte de no solo la fase 3, sino a partir de un momento determinado de una aplicación de la vacuna controlada que nos permita justamente cumplir con los 4 elementos.
Yo, para terminar muy rápido, Disculpe, doctor, se había hablado de en la fase 3 también, incluso hacer pruebas en el exterior, ¿eso se mantiene? Sí, tenemos algunos acuerdos firmados ya y otros que estamos moviendo para poder hacer fase 3 en el extranjero también. En términos de lo que necesita una fase 3, lamentablemente hemos adquirido esas condiciones en Cuba en este momento. No las teníamos. No las teníamos cuando empezó. No las teníamos, pero pensábamos bueno, que no íbamos a llegar a tener en este momento, lamentablemente, la incidencia es tal que podemos pensar incluso en hacer una fase 3 convencional y poder llegar a la eficacia. Yo quería terminar nada más que con 2 pantallas más para hablar de un ensayo que se llama Soberana 01B, en el cual nosotros decidimos. Fíjense, ante la aparición de las mutantes, es muy importante que el título neutralizante, la cantidad de anticuerpos neutralizantes que tengan los individuos, sea muy alto. Y eso es muy importante también en convalecientes. Vimos que en la gráfica los convalecientes tienen un espectro muy amplio. En la parte que está con muy salió con muy pocos títulos, ¿no? Nosotros decidimos hacer un ensayo clínico que se hizo con un grupo de instituciones lideradas por el Instituto de Hematología e Inmunología, y a partir de todo el que trabaja con el convaleciente, decidimos hacer un estudio con 30 convalecientes, recibimos la autorización para hacer una fase 1 con 30 convalecientes. El equipo dirige a la doctora Consuelo, que estaba aquí con nosotros. Sí, entonces estamos hablando de que la columna que está a la derecha es los títulos de los convalecientes que incluimos en el ensayo. Y en la próxima pantalla se ve qué pasó con esos convalecientes cuando le aplicamos una dosis de la vacuna Soberana 01. Estamos hablando que 26 de 30 convalecientes están por encima del 90% de inhibición de la interacción del virus con títulos neutralizantes que se multiplican en algunos casos por 20, en algunos casos por 30. Entonces, eso se convierte en un instrumento muy importante, porque nosotros tenemos más de 20.000 y debemos un momento llegar a un momento convaleciente, pero además en el mundo hay muchos convalecientes también que van a estar expuestos ahora a la reinfección con la nueva cepa si baja su capacidad neutralizante. Y esa es una de las alternativas que estamos manejando para podernos en cepa, porque bueno, evidentemente es una amenaza. Eso es lo que queríamos actualizar, ha logrado llegar de manera sencilla. Sí, creo que estaremos entonces en marzo, tercera fase del ensayo clínico de Soberana 02, que va adelante, pero acompañada de Soberana 01. Sí. Una eficacia compartida de ambos candidatos vacunales, y ya estaremos entonces para abril, estaba diciendo 1 millón de vacunas producidas. Eso creo que son datos importantes, datos que también, por supuesto, dan la medida del esfuerzo que se ha hecho y por dónde andan estos 2 candidatos vacunales cubanos, que como se había hablado, bueno, pues están en la delantera. Soberana 02 en este minuto, y ahí están los primeros resultados, que no solo son buenos para los que no nos hemos contagiado, sino también para quienes han tenido el contagio y necesitan pues subir sus defensas frente a las nuevas cepas que están surgiendo de este virus SARS-CoV-2. Vamos a seguir hablando de los otros 2 candidatos vacunales, los que el 6GB ha estado trabajando, así que yo les propongo que nos sigan acompañando acá en nuestra mesa redonda. Un portal digital que hace noticias y análisis desde la palabra, los sonidos y las imágenes. Por eso, cada semana, lleva a la web su espacio audiovisual desde Cuba. Para responder a estas interrogantes, quédate con nosotros en la primera emisión del 2021. Una producción de Cuba Debate TV que da rostros, movimiento y sonidos a los hechos más notorios o polémicos de la realidad cubana. Se dice en el extranjero, en muchos lugares, ¿no?, que el empresario es quien pone el dinero para hacer un negocio, pero nosotros sabemos que eso está dividido en el mundo entre propiedad y gestión. Aquí lo entendimos mal, pero ya lo estamos entendiendo. Se le imparten diferentes materias relacionadas con la dirección empresarial, la gestión económica financiera, la gestión de la innovación, aspectos relacionados también con la gestión de la calidad, la gestión del medio ambiente. Un tema diferente cada semana, puntos de vista diversos, una mirada múltiple y concentrada a la Cuba de estos tiempos. Disponible en Facebook, YouTube y TikTok. Dale click.
un placer tener por primera vez en esta mesa redonda a la doctora Marta Ayala, que por mucho tiempo fue su vicedirectora del 6GB, hoy es su directora. El doctor Eulogio, nuestro saludo, ahora está de vicepresidente de Biocuba Pharma, y una mujer está al frente del 6GB, una institución insigne de la ciencia cubana, además ya una empresa de alta tecnología desde diciembre. Así que hay buenas noticias del 6GB. Pero me gustaría, doctora, hablar precisamente del empeño del 6GB en dos candidatos vacunales, Mambisa y Abdala. Cómo la trayectoria, la experiencia del 6GB en la producción de vacunas ha impactado, ha ayudado en todo este proceso de presentar dos candidatos vacunales. ¿Qué es lo que los diferencia de los candidatos vacunales del Instituto Finlay y en qué momento estamos en el desarrollo de Mambisa y de Abdala? Bueno, muchas gracias, Randy, y un saludo para todos los que están aquí, también para nuestro pueblo que nos escucha. Siempre es bueno actualizar a nuestro pueblo, ¿no? Y transmitirle la confianza de las potencialidades que tiene la industria biotecnológica y farmacéutica cubana, que nos permitió también actualizarnos día a día con los elementos que iban ocurriendo a medida que la pandemia iba avanzando y preparar nuestras capacidades intelectuales y tecnológicas para enfrentar esta situación de salud. ¿Qué pasa? Que el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que por cierto cumple 35 años, fundado por Fidel este año. Julio de este año. Julio de este año, 1 de julio de este año, también puso en función de este problema todos sus productos y moléculas. En otros compañeros nuestros, científicos nuestros, han pasado también por la mesa redonda explicando otros productos que tiene el centro en el protocolo de actuación cubano. Y también, bueno, me uno a las palabras del doctor Vicente. Nosotros somos representantes aquí para trasladar todo el esfuerzo de un colectivo de profesionales, tecnólogos y biotecnólogos que son jóvenes, menos jóvenes, pero que realmente no descansan para trasladar los resultados lo más rápido posible a la salud de nuestro pueblo. Y ese es el caso de las vacunas. O sea, una vacuna resultar eficaz en poderse poner en los sistemas de salud, pero en tiempos de pandemia los tiempos son también de otra manera. Entonces, si me ayudan con la próxima pantalla, quisiera comentarles, o sea, realmente la industria nuestra estaba en condiciones de asimilar el conocimiento y a partir de nuestras propias capacidades plantearnos hacer vacunas. Teníamos el Instituto Finlay de Vacuna con una amplia experiencia, está el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que tiene sus vacunas recombinantes de la hepatitis B. También participó en el desarrollo tecnológico de la vacuna contra el hemófilo influenzae y también ha preparado vacunas pentavalentes que protegen contra 5 antígenos. Pero no solo eso, en la siguiente lámina podrán ver cómo continuamos trabajando en otros candidatos que son también de interés de salud pública, como el dengue, el Zika, el VIH, y también trabajamos en inmunoterapias activas contra el cáncer, que también son un tipo de vacuna. De tal manera que, teniendo en cuenta también en la próxima pantalla que esta amplia experiencia en el manejo de la ingeniería genética para poder utilizar genes o información genética de otros organismos y ponerlos en sistemas hospederos o de bacterias o levaduras, bueno, pudimos también plantearnos en nuestras instalaciones diseñar estas moléculas o estas proteínas de la unión, del sitio de unión al receptor. También hemos tenido un amplio desarrollo en las plataformas de diseños informáticos, lo que nos permitía también elaborar determinados diseños y determinadas estructuras de este propio dominio de unión que nos pudieran favorecer determinadas formulaciones. La bioinformática ahí la bioinformática también, que por supuesto forma parte del acervo de la industria nuestra, pero también es en colaboración con otras instituciones del país. También tenemos un amplio diapasón de productos farmacéuticos y vacunales y hemos utilizado prácticamente cualquier organismo vivo, excepto el hombre, para expresar estas proteínas, y eso nos planteaba entonces la posibilidad real en Cuba de personalmente pienso que eso también es independencia y soberanía. Muy importante en estos tiempos. Exactamente. Y en este caso pongo un ejemplo que es muy conocido por el pueblo cubano. La vacuna recombinante contra la hepatitis B es la expresión recombinante, con una levadura recombinante del antígeno en superficie de la hepatitis B, que se produce en los fermentadores que se encuentran en nuestras instalaciones,
que se termina en el centro de Biocen, el centro de biopreparado. O sea, un sistema productivo también establecido, que además tiene una amplia cobertura. Todos nuestros niños se vacunan al nacer con esta vacuna, que es producida en Cuba en nuestras instalaciones. Millones de dosis han hecho la Millones de dosis. Toda la población menor de 28 años en Cuba se ha vacunado con la vacuna recombinante contra la hepatitis B. Entonces, creo que son elementos que nos colocaban en una situación favorable para enfrentar nuestros propios proyectos de candidatos vacunales. De tal manera que en el caso nuestro, en el Centro de Ingeniería Genética, nos planteamos 2 candidatos vacunales. Pero esto se gestó a partir de un grupo de expertos que trabajó, o sea, que estaban todos los centros de BioCuba Pharma, la Universidad de La Habana, donde se fue estudiando, generando, discutiendo hacia dónde enfocarnos. Y nos enfocamos nosotros entonces en las vacunas de subunidades. La posibilidad de aislar un pedacito de esa llave que plantea el doctor Vicente, para entonces expresarla en los sistemas tecnológicos que tenemos, obtener grandes cantidades y bueno, poder evaluarlo en los ensayos clínicos. El CIGB tiene 2 candidatos vacunales que son los que van delante, que son Aldala y Manvisa. Continúa la investigación con otras moléculas, porque tenemos también la capacidad de sintetizar péptidos. Las vacunas peptídicas también son otras plataformas que existen en el mundo. De hecho, hay uno de los candidatos vacunales rusos que es una vacuna peptídica. Por tanto, sigue siendo interesante, para no quedarnos tampoco atrás, a nivel de la investigación preclínica, evaluar, porque bueno, si bien estamos utilizando una parte de la proteína de la espícula o de la espiga, hay otras zonas que también son interesantes para la generación de una respuesta inmune neutralizante al virus. Y bueno, también ya nos sumamos, como las instituciones que se encuentran presentes, convocados por BioCuba Pharma y el país, en estudiar el fenómeno de los mutantes que han ido apareciendo, y entonces hemos tenido la capacidad de diseñar un gen que contiene estas mutaciones, y este gen, bueno, será puesto en el mismo sistema de expresión para producir esta proteína mutada y poder evaluar cómo las respuestas que induzcan nuestras vacunas podrían ser capaces también de estar combatiendo estos mutantes, de estos mutantes aparecer en nuestra condición. Entrando en materia, como se dice, les hablaré entonces de los 2 candidatos vacunales que tiene el CIGB en estos momentos en estudios clínicos, que uno esencialmente explora la administración intranasal, es el CIGB 669, es una tradición en el CIGB, cuando se abre un proyecto nuevo tiene un código y después la vida misma le va definiendo un nombre, aunque ciertamente ya la población identifica más los nombres de Manvisa y Aldala. Por eso yo voy a seguir usando estos nombres, ¿no? Y está el CIGB 66, que es el más conocido como Aldala, que explora la vía intramuscular. Ahora, ¿qué son los ingredientes que contiene el CIGB 666? El CIGB 66 aprovecha también un resultado precedente, y esto coincide con lo que ha hecho la comunidad internacional, utilizar las plataformas conocidas para rápidamente desarrollar los candidatos vacunales y acortar los tiempos para ponerlos a disposición de la salud. En este caso nosotros teníamos una amplia investigación, incluso el registro de una vacuna, que es la Evernasvac, que es una vacuna terapéutica para el tratamiento de aquellas personas que están infectadas con el virus de la hepatitis B. No es una vacuna para aplicar en Cuba, porque en Cuba no tenemos ese problema, pero en el mundo hay más de 300 y 400 millones que están enfermos crónicamente con el virus de la hepatitis B. Y el antígeno de la nucleocálcida del virus de la hepatitis B tiene unas propiedades inmunomoduladoras muy importantes que inducen la inmunidad innata, que es la inmunidad que primero nos defiende de un agente extraño. Y hemos evaluado que combinándolo con un antígeno específico, esta formulación puede dar una respuesta inmune potente contra ese antígeno específico. Entonces, ¿qué hicimos? El dominio de unión al receptor que habíamos expresado en la levadura Pichia pastori, lo unimos entonces, lo formulamos con el antígeno superficial de la nucleocálcida y preparamos entonces cuyo estudio clínico se denomina Manvisa. Y aquí fuimos atrevidos. Digo, bueno, ya Soberana Avalante va evaluando la vía intramuscular. Bueno, vamos a evaluar la vía nasal.
la próxima, por favor. El lugar de entrada del virus. Exactamente, Más fuerza, ¿no? realmente es muy atractivo y también es muy, digamos, también sería muy amigable, ¿no? Que la vía intranasal fuera una vía de inmunización para una vacuna que se pudieran Entonces, aplicar. que hay muchas personas que están contentos que seamos por la nariz. Exactamente, entonces la vía mucosa además, que es el puerto de entrada del virus, también participa activamente en desatar una respuesta inmune contra el virus. De hecho, en los estudios moleculares y mecanísticos que se han hecho, se ha visto que es que falla muchas veces la respuesta a nivel de las mucosas y por eso el virus puede seguir penetrando, puede seguir colonizando otras células del epitelio del pulmón y otros órganos que son diana después de la enfermedad. En este caso, entonces, formulamos estos dos componentes, el antígeno de la nucleocálcido de la hepatitis B y nuestro antígeno específico, el RBD nuestro específico, en formato de spray. Ahora, nosotros sabíamos que esta vía intranasal es una vía que además de estimular la respuesta de anticuerpos, también puede estimular la respuesta de células T. Esto es algo que refuerzo lo que decía el doctor Vicente. Si bien nosotros estamos enfocados a evaluar la respuesta de anticuerpos, también estamos planeando en todos nuestros candidatos vacunales evaluar la respuesta T, porque es una respuesta que de estar expresándose también podría ser una forma muy efectiva de combatir el virus. Aquí me detengo un momentico porque sé que ha existido un poco en la próxima, de debate en el diseño de nuestros ensayos clínicos. En este caso nosotros sí nos fuimos desde la primera vez a inmunizar con 3 dosis y en este caso lo que nos diferenció, en el caso específicamente de Manvisa, es que establecimos 2 esquemas de inmunización o 2 pautas de inmunización diferentes. Uno le llamamos coloquialmente esquema corto, que es que los individuos se inmunizan a intervalos de 0, 14 y 28 días. En un mes usted tiene 3 inmunizaciones y a eso le llamamos esquema corto. Y el esquema largo es aquel en que el individuo se inmuniza el día 0, el día 28 y el día 56. O sea, recibe 3 vacunas, pero espaciadas en un mes. En 2 meses. ¿Qué nos planteaba esto interesante? Bueno, con el esquema corto íbamos a tener la posibilidad también de enterarnos de manera breve qué estaba pasando con la capacidad de inducción de una respuesta inmune específica con nuestro candidato vacunal. Y en tiempos de pandemia, una intervención rápida también es válida. Aunque la inmunología no decía mucho que fuera un esquema corto el que podría funcionar mejor, porque aquí sabemos que en la inmunología la maduración de la respuesta es más efectiva cuando uno inmuniza exactamente a intervalos más amplios, pero bueno, estábamos en una situación que había que ser, digo yo, atrevidos para obtener información rápidamente. Entonces, este estudio clínico Manvisa que se realiza en el Centro Nacional de Toxicología aquí en La Habana, que realmente son un colectivo que nos ha apoyado tradicionalmente y en este tiempo de pandemia a todas las instituciones que se han planteado una posible solución, estamos convencidos que lo han hecho, es donde se conduce el estudio clínico Manvisa, donde hay 88 voluntarios, 4 grupos de estudio, y este estudio comenzó el 7 de diciembre. Bueno, este estudio fue aprobado por el CERME, ha sido supervisado por el CERCE. Estos estudios tienen un comité independiente de datos que evalúa independientemente de nuestra conciencia lo que va pasando, y hay una evaluación muy afinada, muy seguida de las inmunizaciones. O sea, la primera inmunización se evalúa la seguridad y después que se dice, bueno, adelante con la segunda inmunización. Y insisto en esto porque no porque en Cuba estemos haciendo estos candidatos vacunales y estemos avanzando regulatoriamente rápido, estamos haciendo algo distinto a lo que se está haciendo en el mundo. Y se está haciendo con muy buenas prácticas clínicas y apegado a las regulaciones. De hecho, todas estas vacunas que ya están aprobadas han sido también en procesos rápidos y las autoridades regulatorias han acelerado estos procesos. Exactamente. Entonces, en el caso de Manvisa, ya todos los voluntarios, ya el estudio se encuentra en el día 56, todos los voluntarios recibieron las 3 dosis de vacuna. Los del corto y los del largo. Los del corto y los del largo. Estas semanas recibieron los que están en el esquema largo la última inmunización. El candidato a vacunar ha demostrado ser seguro y bien tolerado. Los eventos adversos han sido leves. Y leves se refiere a que son eventos mínimos, eventos que
están asociados a la vía de administración. Se enrojece el área. Exactamente, y se resuelven espontáneamente. Y entonces nos encontramos en una intensa actividad analítica. Todos estos estudios generan una cantidad importante de muestras para ser evaluada la inmunidad que se induce y los analistas reciben todo esto además con un segamiento. Pues tanto hay que hacer el análisis y después otro comité hace el pareamiento de las muestras para analizar qué pasó. Este es el caso de Mambisa. A partir de ahí entonces empezaría una fase 2. Exactamente, cuando analicemos la inmunidad que se induce, los 3 parámetros que explicaba el doctor Vicente, la capacidad de generar anticuerpos específicos contra la RBD, la capacidad de estos anticuerpos de bloquear la llave y la cerradura, y la capacidad de estos anticuerpos de neutralizar al virus infectando células en experimentos de laboratorio in vivo. En este caso, Mambisa, estamos analizando, en los próximos 15 días estaremos en condiciones de analizar el resultado de la analítica y bueno, planteando continuar en fase 2. Porque una característica que ha tenido el diseño de los estudios fase 1 nuestros es que son estudios fase 1-2. A partir de determinadas hipótesis que se cumplen, con una notificación, con un informe, se puede continuar entonces a fase 2. Ahora, con respecto a Abdala, que es quien ha sido noticia en los últimos días, gracias al esquema corto. Abdala la santiaguera, podríamos decir, ¿no? Abdala la santiaguera. Abdala tiene un nombre, en Santiago, pero bueno, eso se lo preguntaremos a los santiagueros. En este caso nos fuimos con la variante, igual recombinante expresado, la misma RBD, y la formulamos con el hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio es un adyuvante muy conocido, es un adyuvante que es el adyuvante por excelencia, está aprobado de su uso en humanos hace muchos años. Él, en combinación con un antígeno específico, induce una inmunidad específica, fundamentalmente de anticuerpos, pero también podría ser de células T. Y realmente esta formulación sí la planteamos para la vía intramuscular. Adelante. En este caso, bueno, la vía intramuscular también es una vía que induce respuesta sistémica, pero también puede haber respuesta de células T. Por tanto, también se plantea siempre evaluar las dos respuestas inmunes. En este caso, este ensayo es un ensayo que evalúa también la seguridad y la inmunogenicidad, es un ensayo a doble ciega, es un ensayo aleatorizado con un grupo placebo. Se conduce, bueno, en el Hospital Saturnino Lora, tiene 132 voluntarios, 6 grupos de estudio, inició el 7 de diciembre también. Iniciamos a la misma vez, es un candidato que también, bueno, ha recibido todas las aprobaciones del CENME. Y aquí tengo una lámina que es para señalar el momento en que decidimos del esquema corto, 14 días después de la última inmunización, el día 42, analizar qué pasaba con la inmunogenicidad del candidato. Fue el 19 de enero. El 19 de enero, exactamente. Entonces, siguiente, ¿qué podemos decir? Bueno, igual el ensayo se encuentra en su día 56 porque empezó el mismo momento que Mambisa. Ya todos los voluntarios se han recibido las 3 dosis. En términos de seguridad también estamos en la misma condición. Y aquí sí podemos mostrar algunos resultados de inmunidad. Realmente cuando, adelante la próxima, cuando fuimos a evaluar qué pasaba cuando comparábamos la capacidad de esta formulación de inducir una respuesta inmune específica a la RBD, nos encontramos que todos los individuos, ya fueran la dosis de 25 o de 50 microgramos, porque en este estudio pusimos 2 dosis de vacunas diferentes, pudimos encontrar que los individuos tenían una respuesta específica de anticuerpos anti-RBD. Y esta respuesta era importante porque esta respuesta, adelante, fue capaz además de inhibir también la unión de la RBD a su receptor. O sea, estos anticuerpos de los individuos inmunizados, evaluados al día 42 de iniciado el esquema o al día 14 de recibir la última dosis, bueno, estos anticuerpos específicos fueron capaces de inhibir esa unión. Pero además encontramos que en el caso de los individuos que fueron inmunizados con la mayor dosis, el 86%
tuvieron 4 veces por encima los valores de IgG que se indujeron con respecto a su tiempo prevacunación. O sea que además era una respuesta que podemos considerar intensa, elevada. Estos anticuerpos además también han demostrado en el ensayo que se hace en la defensa civil que son capaces de neutralizar la unión del virus a las células que se ponen en el ensayo. Realmente estos resultados, Randy, nos permitieron a nosotros plantearnos rápidamente abrir este brazo del estudio de Abdala y avanzar a la fase 2 con este esquema de inmunización. Te comentaba hoy que casualmente el día que estuvimos analizando estos resultados y viendo que teníamos la posibilidad de avanzar y ganarle un mes al esquema, al fase 1 en este brazo, coincidió que fue el 23 de enero, cuando se cumplía un aniversario más de que Martí había publicado su poema Abdala. Sí, fue una coincidencia muy coincidente, muy pero coincidente. No fue premeditada. No fue premeditada. Bueno, ¿en qué momento estamos ahora? Bueno, le hemos ganado un mes al esquema corto de Abdala. Entonces, como nos dijo Fidel en la fundación del centro, no hay derecho a regatear una hora. Y así fue, ¿no? Ya analizando los resultados, o casi sin analizar los resultados, se estaba haciendo con el propio Santiago de Cuba, con el Saturnino Lora, con sus autoridades que realmente han apoyado mucho esta investigación. Bueno, nos estábamos preparando para reclutar los individuos que podrían empezar ya a evaluarse en el fase 2. En este caso, te puedo decir que el lunes y martes de esta semana ya se han inmunizado 330 individuos de los 660 que lleva este fase 2. Este fase 2 tiene la característica además adicional de que se amplía la edad de inmunización. O sea, en los estudios fase 1, como la seguridad era muy importante y hay determinados elementos a tener en cuenta, las edades que se incorporaban al estudio eran comprendidas entre 19 y 54 años y ahora sí estamos inmunizando individuos hasta 80 grados. Entonces, hasta 80 años, perdón. Y bueno, decir que ahí está participando la Universidad de Ciencias, estamos reclutando en la Universidad de Ciencias Médicas, la Asociación de Combatientes, los laboratorios que tiene, los centros que tiene, las empresas que tiene BioCuba Pharma, y continuamos trabajando con un excelente grupo de hasta 70 investigadores en el Hospital Saturnino Lora. Cuando decidieron Santiago y empezaron el experimento, no había la situación que tiene Santiago. Es decir, hoy también se convierte en un escenario importante para este ensayo clínico, ¿no? Sí, hoy comenzamos con nuestra monitor principal de que de alguna manera, aunque no sea un objetivo dentro del estudio, hacer las llamadas arañas epidemiológicas de los hechos o eventos que pueden haber ocurrido alrededor de los vacunados para ir obteniendo alguna información de que puede haber estado sucediendo. Esta lámina tiene la pretensión de mostrar cómo hemos podido avanzar rápidamente. Fíjese, diciembre, estamos en febrero ya iniciando un fase 2 y estamos planteándonos que con este esquema corto donde la mayoría de las personas se inmunizan en un mes, bueno, estaríamos también en marzo en la capacidad de estar planteándonos un fase 3 y por qué no podrían estarse planteando con estos candidatos vacunales que son muy seguros y están demostrando que tienen una inmunidad específica. Bueno, ¿por qué no algún tipo de intervención siempre que sea necesario? ¿Esa fase 3 tendría una dimensión también de miles? Exactamente, la fase 3 tienen esa característica, tienen que ser, porque además en el fase 3 se busca medir la eficacia. ¿Y esa sería de Santiago? Están dispuestos los santiagueros. Y por otra parte, la lámina también pretende un mensaje que pienso que es importante. Las investigaciones clínicas también son una forma de proteger, o sea, de ir incorporando personas a los esquemas de inmunización. Si bien los fase 1 son más limitados, 100 y tanto, ya los fase 2 amplían hasta unos 700 y ya bueno, en la fase 3 ya estaríamos hablando de 40.000, 50.000 individuos y es población que ya se va protegiendo. Entonces, en esta situación nos encontramos. Quiero que quede claro que tanto Mambisa en sus esquemas largos como Abdala en sus esquemas largos se siguen estudiando y de ser los resultados importantes, pues nos estaríamos planteando también estudios con estos esquemas. Incluso el esquema de qué ha pasado con 2 dosis nada más, que es una información que la vamos a obtener ahora cuando se evalúen las muestras que se están evaluando. De todas formas, los tiempos que corren obligan a las variantes cortas a acelerarlas y tratar de obtener
los resultados, pero creo que son muy esperanzadores lo que se ha mostrado hasta ahora. Exactamente, nosotros estamos analizando quizás la posibilidad de que este RBD expresado en esta levadura Pichia pastori también lo hayamos convertido en una proteína lo suficientemente extraña como para que a lo mejor sea un bueno, ¿no? Cuando uno se lo administra a las personas, cosas que están también por estudiar. Bueno, la próxima, ¿verdad? ¿te queda una? Sí. Sí. Bueno, no puedo dejar de mencionar que todos nos estamos preparando para producir muchas dosis de vacuna porque es una responsabilidad. El sistema productivo nuestro también se alista. Nosotros, bueno, todas estas instituciones han participado en estos resultados que yo estoy poniendo aquí. En este caso, el doctor Ojito va a ampliar un poco más, pero bueno, las instalaciones del CIGB, en este caso en alianza con la empresa AICA, se estaría produciendo un número importante de dosis de vacuna para atender estos diseños que tenemos y otras necesidades que se nos plantean. Pero son noticias esperanzadoras. 4 candidatos vacunales siguen avanzando, 2 de ellos, uno del CIGB, uno del Instituto Finlay de Vacunas, van en la delantera, tienen prometedores resultados, van a entrar en fase 3, pero tenemos capacidad de producción, compiten uno con los otros, de eso hablamos ahora en la mesa redonda. Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, decíamos que se sigue avanzando, hay noticias esperanzadoras, comienza prácticamente ya en breve la fase 3 de 2 de estos candidatos vacunales, se están buscando formulaciones, se busca efectividad mayor de lo que se ha logrado y por supuesto la gran pregunta es cómo producir esas vacunas. Que estemos haciendo 4 candidatos vacunales no crea una competencia, no puede crear un cuello de botella a la hora de producir estos candidatos vacunales. Por eso me gustaría que el doctor Ojito, director del Centro de Inmunología Molecular, nos hablara de esa interrogante. ¿Tenemos capacidad en el país para producir las millones de vacunas, de dosis de vacunas que se necesitan para inmunizar a nuestra población y la posibilidad de incluso producir por encima para exportar a otros países que lo necesitan y que hoy no tienen acceso a las vacunas? En medio de esta pandemia y del bloqueo, hemos logrado establecer la adecuada cadena de suministros para llegar a esa producción que necesitamos. Podemos producir nosotros vacunas a menor costo que las ya existentes para hacerlas más asequibles a otros pueblos, además del nuestro. Bueno, Randy, igualmente el resto de los colegas míos, antes que nada agradecer la invitación para explicarle a nuestro pueblo cuál es la situación actual que tiene nuestro sistema productivo en la organización BioCuba Pharma. Yo creo que desde las primeras veces que participamos en esta mesa redonda siempre hemos dicho que el concepto de unidad de todas las entidades de BioCuba Pharma parte de que todos somos parte de la misma cadena, ¿no? Ya se había hablado por el doctor Vicente, por la doctora Marta Ayala, de los esfuerzos para el desarrollo de los candidatos vacunales. Hoy podemos decir, creo que la doctora Marta Ayala lo explicó, que igualmente el concepto de estrategia productiva de aprovisionamiento fue concebida por la dirección de BioCuba Pharma, igualmente desde el comienzo de este proyecto de candidatos vacunales contra la COVID. Nosotros concebimos, la organización concibió 3 pilares fundamentales. Primero, una dimensión organizacional que tiene que ver con la articulación de las capacidades productivas, de las que hablaba la doctora Marta Ayala. También hay una dimensión científica, que yo creo que científica no solo asociada al descubrimiento de los candidatos, a que los candidatos se hicieran eficaces, que es lo que estamos hablando hoy, sino el descubrimiento también de tecnologías de expresión, tecnologías de conjugación, tecnologías de purificación, que muchas veces no entramos en tanto detalle para no abrumar a nuestro pueblo, pero que debe conocer que también ha habido mucho esfuerzo detrás de ese proceso. Y el último elemento son los elementos de la dimensión tecnológica, de los niveles productivos necesarios para poder satisfacer no solo
los productos que necesitan los ensayos clínicos, sino, como decía usted, poder garantizar el proceso de vacunación en Cuba y en el exterior. La próxima, por favor. Nosotros hemos concebido una alianza estratégica con el Instituto Finlay, lo hemos dicho, ¿sí?, para la producción de Soberana 01 y Soberana 02, pero también se articuló una alianza estratégica entre el Centro de Ingeniería Genética y los laboratorios SAICA. Yo creo que esa imagen, esa diapositiva que estamos mostrando, muestra desde el comienzo cómo se articuló dos carriles en paralelo, como decía usted, para no permitirnos una competencia, para que un candidato no tuviera que esperar por el desarrollo de otro candidato y que al mismo tiempo nos diera la redundancia del sistema productivo necesario ante la necesidad de tener que producir para Cuba y para el mundo. Y por un lado, biotecnología con los laboratorios AICA, por el otro entonces el Centro de Ingeniería Molecular, el Instituto Finlay y Biocen. Y Biocen. Los dos carriles tienen empresas o capacidades productivas para la producción de biomoléculas complejas, como es el Centro de Ingeniería Genética y el Centro de Inmunología, el Instituto Finlay, con capacidades para la conjugación y la formulación de proteínas y de carbohidratos, y tenemos las dos empresas que son las salidas comerciales de formulación y llenado, como es Biocen y los laboratorios SAICA. Podemos compartir con nuestro pueblo que durante el desarrollo de los candidatos vacunales, bueno, se ha podido leer cómo hay una prensa que le gusta denigrar el desarrollo de nuestra ciencia, que habla de que si nosotros estamos produciendo la vacuna de otros productores del mundo. Bueno, yo creo que hoy es el día que podemos decir que nuestras capacidades instaladas en todas nuestras instituciones son suficientes para poder enfrentar el desarrollo clínico y de exportación. La otra dimensión organizacional que nosotros tenemos tiene que ver con las cadenas de suministros materiales. Yo creo que no es ocioso hoy, Randy, volver a decir que un año como el 2020 complejo por esta propia pandemia, que fue un año donde todos los suministradores, materias primas, se vieron afectados, pero además decir que fue un año donde tuvimos la agresividad de ese gobierno de los Estados Unidos. Hoy la institución BioCuba Pharma tiene que luchar muy duro para poder proveerse de las materias primas y materiales necesarias. Tenemos una cantidad de proveedores nuestros que nos están exigiendo que ninguno de los componentes que nosotros usamos tenga materiales que provengan del mercado de los Estados Unidos. Eso lo estamos viviendo hoy con mucha fuerza y esas son de las cosas también que nos han obligado también a nosotros a buscar alternativas y soluciones internas en el país para poder reforzar nuestra posición como productores. Y el otro elemento que tiene que ver con las cadenas de suministro materiales tiene que ver con lo que usted decía de los costos de producción. Nuestro presidente, el doctor Eduardo Martínez, hacía una reflexión sobre los precios de las vacunas que están hoy circulando en el mercado. Precios de 20, 30. Pero un elemento que yo quiero adicionar es que los grandes fabricantes de vacunas que están produciendo son los únicos grandes fabricantes de vacunas que hay en el mundo, que son los laboratorios Pfizer, que tienen capacidades de 6.000 millones, que pueden ser los laboratorios de Johnson & Johnson. Ningún país sudamericano, ningún país subdesarrollado se puede dar el lujo de tener grandes capacidades de formulación y llenado en América Latina. Y eso también a nosotros, como decía la doctora Marta Ayala, nos da la capacidad de tener una independencia a la hora de enfrentar cualquier pandemia de este tipo. La próxima, por favor. El otro elemento que formó parte desde temprano fue la dimensión científica asociada a estos proyectos. Igualmente que nuestros colegas del CIGB explicaron el desarrollo tecnológico relacionado con la producción de los antígenos de superficie. El Centro de Inmunología ha desarrollado anticuerpos monoclonales, vacunas de cáncer. Todo ese saber hacer, todo ese conocimiento estaba disponible y es el que dio hoy base a la producción del antígeno vacunal de las vacunas Soberana 1 y Soberana 2. La próxima, por favor. La segunda dimensión científica está relacionada con el escalado de la plataforma productiva de estos candidatos vacunales. Nosotros mostramos ahí dos fotografías, eso es en tiempo real. Esas son fotografías del desarrollo del producto del candidato vacunal 01
Soberana 01 que ocurrió en el Centro de Inmunología Molecular, donde tuvimos que realizar alrededor de 15, 20 fermentaciones durante día y noche, porque no siempre la célula crece, no siempre la proteína se expresa, no siempre la proteína se expresa en las condiciones que se tiene que expresar para tener el reconocimiento del receptor de AC2, que es el que habla el doctor Vicente. Sin embargo, desde el primer momento siempre concebimos el desarrollo tecnológico con una mirada a satisfacer la fase 3 de desarrollo clínico y además la fase de despliegue vacunal en la población. La próxima, por favor. Y el último elemento que quisiéramos compartir es un elemento tecnológico, ¿no? Es decir, como decíamos, hoy Soberana 01 y 02 está basado en células CHO y de levadura Abdal y Mambisa. Los dos conciben el mismo antígeno, y eso es importante, el mismo antígeno que es la proteína RBD. Las escalas productivas que hay en el zinc, podemos decir que son de 50, 500 y 2.000 litros de capacidad productiva. Randy, queríamos hoy mostrarle a nuestro pueblo que nuestras instituciones tienen capacidad productiva. Nuestros colegas de 6GB poseen capacidades importantes de 300 y 1.000 litros de capacidades de fermentación. Las capacidades de llenado con las cuales contamos, por ejemplo, en el Biosen son de 12.000 bulbos por hora. Esas son capacidades que podemos llenar diariamente, más de 100.000 bulbos diarios. Y los laboratorios AICA poseen las mismas capacidades productivas. Y eso nos da una capacidad de distribuir millones de dosis a nuestro pueblo. Así que estamos hablando de, que estamos hablando, 5 días, medio millón de... Que estamos hablando de medio millón, 1 millón por mes, que eso es suficiente para nosotros poder asumir todos los compromisos, tanto por parte de los compañeros nuestros del 6GB como por parte del Centro de Inmunología Molecular. Yo creo que son razones más que suficientes para decirle a nuestro pueblo que esté tranquilo, que tenga confianza, que las tecnologías están disponibles, están listas para cuando ya la autoridad regulatoria nos apruebe el fase 3 de los candidatos vacunales, comenzar a producir y distribuir de manera masiva. 1 millón que puede producir AICA, 1 millón que puede producir Biosen en un mes, son cifras sin duda importantes para la hora de pensar en cómo nuestro país puede cumplir ese compromiso que decía Eduardo de poder ser uno de los primeros países que logre inmunizar a su población frente a la COVID-19. Nos quedan algunos elementos en estos minutos finales, siga con nosotros. Este viernes en la mesa redonda, nuevas medidas en la capital para enfrentar la COVID-19. El gobernador de La Habana y otras autoridades de la capital comparecerán este viernes en la mesa redonda para ofrecer detalles sobre las medidas adoptadas en el territorio en los últimos días y las que se implementarán en la jornada de mañana para controlar el rebrote de la COVID-19. Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, el canal de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia, y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cuba Debate y la Presidencia transmitirán en vivo este programa a las 6:30 pasado meridiano. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, una de las noticias que teníamos hoy en portada en Cuba Debate hablaba de que la variante que había sido identificada en Sudáfrica, dice la OMS, que preocupa mucho por las posibilidades de reinfección que tiene este tipo de cepas, otras también que han sido identificadas. Y eso ha llevado también a la pregunta de muchas personas de si las vacunas, y sobre todo las que estamos desarrollando en Cuba, tienen la capacidad de enfrentar estas mutaciones del virus SARS-CoV-2. De eso nos habla ahora este trabajo de Isela García Rivero para nuestra mesa redonda. De las mutaciones del virus y el pronóstico de sus posibles escenarios en Cuba no toma por sorpresa a la ciencia cubana. Un consejo científico del grupo empresarial BioCuba Pharma sesiona con sistematicidad para evaluar el impacto de estos mutantes en el desarrollo de los candidatos vacunales cubanos contra el SARS-CoV-2. Se ha estado discutiendo hoy fuertemente qué estrategia seguir inmediata que complemente o fortalezca o potencie los candidatos vacunales que tenemos en estos momentos, y también qué estrategia, no solo desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista tecnológico, tenemos o necesitamos adquirir
para largo plazo, y no solo pensando en el SARS-CoV-2, sino en infecciones virales y virales respiratorias, con esta capacidad de mutar, cómo prepararnos tecnológicamente desde la dimensión estratégica para tener las herramientas que nos permitan responder rápidamente ante mutaciones. Cuba cuenta con un grupo multidisciplinario para la investigación de las nuevas variantes genéticas del SARS-CoV-2, causantes de la pandemia de la COVID-19, que lidera el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curie, IPK, y que agrupa a expertos, investigadores y científicos del sector biofarmacéutico cubano. Estamos generando modelaciones también que permitan predecir qué mutaciones pueden ocurrir con más frecuencia y de las que ocurran, cuál pudieran ser aquellas más críticas desde el punto de vista de evadir la respuesta inmune que estimulan nuestros candidatos vacunales. Recursos humanos y técnicos se movilizan para crear estrategias de inmunización efectivas contra los nuevos mutantes, una apuesta necesaria en tiempos de nuevas olas de contagio en Cuba y el resto del mundo. Isela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Pero aparte del trabajo que se sigue haciendo, también hoy publicamos en Cuba Debate sobre las exitosas pruebas con el itolizumab que se han hecho en Villa Clara, y eso me lleva a preguntar en estos minutos finales al doctor Eduardo, bueno, ¿cómo sigue todo el trabajo de la estructura BioCuba Pharma en el apoyo a este trabajo de las vacunas, en el resto de los medicamentos de la COVID-19? ¿Cuáles son sus consideraciones finales? Sí, Randy, este trabajo relacionado con las mutaciones que están subiendo, es normal que los virus muten. El ejemplo de un virus que las mutaciones son muy frecuentes es el virus que causa el SIDA, el HIV, por lo cual no se ha podido encontrar una vacuna como consecuencia del cambio de este virus. El virus SARS-CoV-2, desde que surgió, bueno, han aparecido un grupo de mutaciones, o sea que ha sido algo que no ha sorprendido. Que no ha sorprendido, pero a finales de año se encendió un bombillo rojo a partir de que apareció, bueno, primero el virus del Reino Unido, que tiene una mutación que lo que ha hecho esa mutación es que ha mejorado la unión de este dominio de la proteína al receptor en la célula. Es como que abre con mayor facilidad el candado, ¿no? Usando las palabras de Vicente, y entonces entra más fácil a la célula. Y eso ha provocado que ese un virus se ha expandido mucho más rápido, un virus que tiene Pero ha surgido también esta variante del virus sudafricano, que tiene otra mutación que ha sido preocupante porque cambia un poco la estructura de la RBD, y eso ha hecho que haya la Moderna, que es una de las empresas norteamericanas que fabrica una de las vacunas, ha estudiado la capacidad que tienen los anticuerpos generados por su vacuna de neutralizar este virus, y ha encontrado que disminuye la capacidad de neutralización, y eso es preocupante. Es preocupante. Entonces, de ahí que se están hablando de una tercera dosis de vacuna, la misma Moderna, aplicar para que la inmunidad, los niveles de inmunogenicidad que se alcance sean a un nivel, o sea, sean altos, y que aunque la capacidad se pierde un poco, siga neutralizando. Por eso estamos hablando de 3 dosis aquí. Por eso que estamos hablando también de 3 dosis. Y nosotros hemos creado un grupo, tenemos activado nuestro consejo científico, grupos de trabajo para estudiar cómo nosotros desarrollar antígenos, o usando los antígenos que tengan estas mutaciones, estudiando modelando qué posibles mutaciones pudieran ocurrir, donde ya no sea que disminuya la capacidad de neutralizar, sino que estos anticuerpos no sean capaces de neutralizar. Tendríamos que incorporarle otros antígenos a la vacuna o tener otras vacunas, y nos estamos preparando para eso, tener antígenos preparados ya a nivel de laboratorio inicialmente, y si es necesario, incorporarlo en todo este desarrollo tecnológico. Me preguntabas también de, bueno, cómo marcha el tema de los otros medicamentos, de la COVID. De la COVID. Nosotros tenemos una situación compleja con el tema de los medicamentos por la falta de recursos para fabricarlo, pero los medicamentos del protocolo COVID tienen una prioridad. Sabemos que estos medicamentos salvan vidas, hacen que los pacientes no evolucionen a la gravedad. Hoy en el mundo más del 10% de los pacientes que se infectan pasan a la gravedad. Eso ha disminuido, pero en nuestro país, producto del protocolo que tenemos, de la acción de nuestros médicos y de medicamentos que forman parte de este protocolo, es menos de un 3%, o sea, 10% en el mundo más, menos de un 3% en Cuba. En el mundo la letalidad está por encima del 2%, en nuestro país está por debajo, está hoy en 0.74. Lamentamos muchísimo el fallecimiento de 220 cubanos, eso no nos duele,
y por eso el llamado permanente de nuestras autoridades y el llamado que queremos aprovechar la oportunidad de hacer nosotros también, que independientemente se está trabajando fuerte en las vacunas, vamos a tener las vacunas, pero es necesario mantener la responsabilidad, el llamado que nos hace tener la responsabilidad individual, activa en las instituciones, para tratar de salir de esta situación tan ahora que tenemos en nuestro país y ayudar a cuando ya las vacunas estén disponibles a acabar de realmente volver a la normalidad, a trabajar en otras condiciones, a contribuir al desarrollo de nuestra economía, que es algo que nosotros necesitamos. En eso va a ayudar las vacunas, pero incluso cuando estemos en el proceso de la vacunación, la primera dosis no resuelve el problema. No resuelve el problema, o sea que es una cosa, algo que nosotros tenemos que explicar. E incluso las vacunas hasta ahora, las vacunas no protegen el 100%, no hay ninguna vacuna que diga, bueno, protege el 100%. O sea, hasta tanto no se corte la circulación del virus, hay que mantener las medidas, hay que protegerse, hay que buscar la forma de defendernos de este virus que está haciendo tanto daño a la humanidad en general. Entonces, marzo y abril serán meses decisivos para las vacunas cubanas. Meses decisivos y nosotros tenemos una confianza en que los resultados van a ser los que esperamos y vamos a poder disfrutar de nuestras vacunas soberanas. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, muchísimas gracias a la doctora Marta, al doctor Vicente, al doctor Ojito por haber estado con nosotros esta tarde, habernos ilustrado de todo el desarrollo que el país está desplegando en el ámbito de las vacunas, de lo que significa para la soberanía tecnológica, la soberanía sanitaria del país, en un mundo de tan desigual distribución de la riqueza y tan desigual distribución de las vacunas, y donde todavía apenas un 1% de la población mundial se ha podido vacunar. Cuba avanza hacia la obtención de candidatos vacunales de vacunas que permitan inmunizar a toda su población sin distingo gratuitamente, y además la posibilidad de exportar la vacuna hacia otras partes del mundo. Una noticia sin duda de muchísimo interés para todo nuestro pueblo. Mañana estaremos hablando de las medidas en La Habana, tema importante, por supuesto, para la capital, pero también para todo el país. Y quiero despedirme relajando un poco de tensiones. Nos vamos con unas imágenes del día, imágenes curiosas, un oso panda gigante que se divierte en la nieve en el zoo de Washington.